Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos a punto de iniciar nuestra sesión del día de hoy. Estamos en la asignatura de Historia de México 1 y estamos a punto de transmitir la clase que tiene que ver con la última clase, seguramente, que tiene que ver con el Plan de Ayutla y el Plan de Ayutla, Guerra de Reforma y, por supuesto, pues el final de lo que es la segunda intervención francesa, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos iniciando. Recordemos que la clase pasada estuvimos hablando de los distintos acontecimientos que se dieron alrededor de la presidencia de Antonio López de Santana. Entonces, ¿cómo es que Antonio López de Santana llega a acumular tanto poder, pues sí, tanta capacidad de maniobra? Bueno, pues debemos tomar en cuenta, en primer lugar, que Antonio López de Santana, pues es participa en la Guerra de Independencia, pero además, él es el que rechaza el último intento de los españoles por conquistar nuestro país, ¿no? Reconquistar más bien nuestro país. Y entonces vemos cómo existe una legitimidad que se da a través de este sentido, pero, ¿no? Pero vamos a ver que está lleno y está plagado de una serie de errores impresionantes que nos cuestan, pues, la mayor parte de nuestro territorio, que nos cuestan, pues sí, ¿no? Vidas, territorio, nos cuesta, la guerra, ¿no? Entonces, los liberales, pues, están pues, un poco molestos. Entonces, lo que vamos a ver es precisamente que alrededor se empieza a gestar un nuevo plan, el denominado Plan de Ayutla, bueno, intenta darle fin a esta situación. Entonces vemos, ¿no? Dice Plan de Ayutla, diversos liberales se agrupan alrededor de Juan Álvarez con el Plan de Ayutla, cuyo propósito principal era derrocar a Santana. Triunfando la rebelión, se instaura un constituyente en 1855 y se impulsan las siguientes disposiciones. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando se dice que se instaura un constituyente, estamos hablando de un congreso constituyente y debemos recordar que un congreso constituyente tiene la misión de escribir una constitución. Ese es el único propósito del Congreso Constituyente. Una vez que cumple dicha función, se disuelve. Vamos a ver, por ejemplo, hoy estamos observando un fenómeno que se está gestando de manera similar, ¿no? Hoy todavía tienen sesión, pues los trabajos del Congreso Constituyente para la Ciudad de México, ¿no? Necesitan una constitución, se está escribiendo, se está discutiendo, y hoy en día hay un Congreso Constituyente que está escribiendo la constitución de la Ciudad de México. Entonces, impulsan las siguientes disposiciones, ¿no? Ley Juárez, que suprimía los fueros militares y eclesiásticos. Debemos recordar que para este momento existe, ¿no? Existe una posición en la cual la Iglesia Católica y los militares tienen una gran cantidad de privilegios que incluso incluían salirse de la ley o de la aplicación de la ley civil, ¿no? Entonces, si un militar cometía, debemos saber que hay delitos que se consideran delitos del fuero común, ¿no? Bueno, hoy en día hay delitos del fuero común.
hay delitos del fuero federal, ¿no? Pero también, efectivamente, existen delitos que competen a la disciplina militar. Pero, obviamente, esos delitos que competen a la disciplina militar, pues solamente pueden ser juzgados por los militares. Ahora, en ese entonces no había una distinción entre lo que existía entre lo que existía del fuero militar y el fuero civil. Entonces, aunque fuera un delito del fuero civil, pues los militares estaban impedidos, o más bien la autoridad civil estaba impedida para juzgar a los militares por robo, por asesinato, etcétera, etcétera. De igual manera, ¿no? Los sacerdotes, pues tenían un fuero, ¿no? No podían ser juzgados por la autoridad civil, se escapaban a los tribunales eclesiásticos, que en ocasiones, pues no hacían gran cosa, ¿sale? Entonces, la otra ley que se impulsa en esta Constitución, la Constitución de 1855, o bueno, que se discute, ¿no? En 1855 y que se consolida para 1857, pues es la ley Lerdo, que desamortizaba las fincas urbanas, rurales y de las corporaciones civiles y religiosas. Vamos a ver que existía de la Iglesia Católica, pues una, digámoslo así, acumulación excesiva de tierras, tanto que muchas de las tierras pues no alcanzaban o no tenían la suficiente mano de obra para trabajarla. Entonces existían tierras ociosas, es decir, tierras que no se estaban trabajando y que se necesitaban trabajar. Lo que hace la ley Lerdo es quitar ese exceso de posesiones, quitar ese exceso de tierra para venderlos, ¿no? También es cierto que debemos recordar, el Estado mexicano en este entonces pues está en total y absoluta quiebra, es decir, no tenemos dinero, lo que también nos va a provocar una serie de problemas adelante, ¿no? Bien, la ley Iglesias dice, la ley Iglesias que prohibía el cobro del diezmo y la coacción de votos. Vamos a ver, ¿no? Que lo que busca la ley Iglesias es precisamente limitar el poder económico de la Iglesia. Recordemos que sí existía una obligación legal, porque fundamentalmente pues también podía pedir, la autoridad religiosa podía pedir una intervención civil, ¿no? Te podían echar a la policía por no pagar el diezmo. Y recordemos que el diezmo pues es la 10ª parte de tu ingreso. Entonces, tú estabas obligado a ceder, donar a la iglesia la 10ª parte de tu salario. Si no lo hacías así, bueno, pues existía un mecanismo por el cual se te podía embargar incluso bienes para cubrir esta cuota. Entonces, lo que busca la ley Iglesias, pues es precisamente limitar esta situación. Y ahora, bueno, no prohibirla, ¿no? Sino simplemente dejarlo, pues, a la venia de la gente, ¿no? Es decir, hasta dónde alcanza su fe, ¿no? Cuánto se sienten comprometidos a dar, y eso es lo que está obligado la gente, ¿no? A darlo según sus condiciones. Si tú, ¿no? Al final, en esta postura liberal, lo que dice la ley es, bueno, pues si tú quieres donarles tu casa, pues ese es asunto tuyo, ¿no? Si tú quieres donarles toda tu fortuna, pues también es asunto tuyo. Nosotros no nos podemos meter, intervenir, decirte algo. Es una cuestión de tu fe y el Estado no tiene nada que ver, pero no se te puede obligar a cubrir determinada cuota. Eso lo dicta tu conciencia y tu fe. Y por supuesto, pues la coacción de votos se obligaba a las personas pues, a profesar determinada religión, y si no, pues bueno, podían terminar en la cárcel. Entonces, vemos cómo estas reformas de carácter liberal
pues se empiezan a gestar y que, ¿no? Vamos a ver precisamente bueno, en este mapita que tenemos aquí, lo que podemos ver es el área de influencia de la revolución de Ayutla, ¿no? Donde, pues, da como resultado el derrocamiento de Antonio López de Santa Anna como presidente, porque, pues, ni militar, ni administrativo, ni nada, ¿no? O sea, resultó ser bastante parlanchín, pero nada de militar. Ahora, algo que, por ejemplo, no se dice frecuentemente, es que el himno nacional que hoy cantamos fue, eh, fue establecido como himno nacional durante el periodo de Antonio López de Santa Anna. De hecho, si ustedes investigan un poquito más, hay un fragmento, o más bien el himno nacional que nosotros cantamos hoy ya fue editado, ya le quitaron los fragmentos que habla de Santa Anna, que habla de Iturbide, y bueno, pues bueno, así ocurre, ¿no? Casi no decimos eso. Bien, la Constitución de 1857, que es la segunda constitución que vamos a tener en nuestro país. Ojo, aunque bueno, no, sería, si tomamos en cuenta la de Apatzingán, sería la de Apatzingán, la de 1824, la de las 7 leyes y la Constitución de 1857. Serían 4 leyes que ya existieron en nuestro país, 4 constituciones. Y la Constitución de 1857, pues establece el establecimiento de la Segunda República, un ejecutivo limitado, un legislativo en 2 cámaras, nos habla de derechos de libertad y de igualdad, ¿no? Se empieza, ya en este momento ya se empieza a hacer más evidente y más cristalizado, pues esta cuestión de la libertad de cultos, de la libertad de pensamiento, de la libertad de prensa, de la libertad de tránsito, etcétera, etcétera. Y también vamos a ver que reconoce que la soberanía reside en el pueblo. Y entonces vamos a ver que precisamente esa idea pues, es fundamental. ¿Por qué? Porque habíamos estado planteando la hipótesis o habíamos estado trabajando sobre la premisa de que existían pues determinadas fuerzas que permitían el gobierno y ahora, ¿no? Ahora estamos planteando que el poder emana del pueblo y nada más de él. Se establece 24 estados, ¿no? Bien, ahora, como era de esperarse, existe una reacción. ¿Por qué? Porque al interior de nuestro país, debemos recordarlo, pues están 2 bandos, el liberal y el conservador. Los liberales están a favor de todas estas libertades, como bien lo dice, libertad de pensamiento, de culto, de economía, de trabajo, etcétera, etcétera. En cambio, la facción conservadora pues pugnaba precisamente por la conservación del antiguo régimen, donde existían los privilegios de raza, de títulos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí de lo que se trata es una pelea entre lo que viene siendo lo liberal y lo conservador. Claro, los conservadores pues hablaban del mantenimiento de los privilegios de la iglesia y la reforma liberal pues estaba atacando de manera sustancial y de manera muy importante a la Iglesia Católica. Y eso había que pararlo. Bueno, según los conservadores. Y vamos a ver que el plan de Tacubaya, como ahí nos dice en el texto, el plan de Tacubaya surgió como reacción a la nueva constitución. Este periodo se le conoce como Guerra de Reforma, durante la cual existieron 2 gobiernos, el liberal con Benito Juárez y el conservador con Félix Zuluaga. Bien, esta guerra, ¿no? Decíamos de 1858 a 1861, vamos a ver que termina en lo que se llama la batalla de Calpulalpa.
En la batalla de Calpulalpan, Miramón es derrotado por las fuerzas republicanas. Miguel Miramón es derrotado en las lomas de Calpulalpan por las fuerzas republicanas de Benito Juárez al mando del general Jesús González Ortega. El día anterior se habían avistado varios ejércitos: González Ortega, Ignacio Zaragoza, Justo Sierra, Justo Álvarez, Leandro Valle, que planearon las maniobras. Una vez librada la batalla, González Ortega envía su parte de guerra, un texto sobrio. Con esta derrota total se cierra el ciclo de la guerra de 3 años, o guerra de reforma. Miramón logra escapar hacia la Ciudad de México, de la que saldrá 2 días más tarde. El embajador español facilitará su huida. Al día siguiente, Ignacio Zaragoza dirá: por fin, nuestra desgraciada patria irá a entrar en el ser político que más conviene a sus intereses y felicidad, no sin haberle costado innumerables sacrificios la vida de muchos de sus más ilustres hijos. La gloriosa jornada de ayer acabó de desengañar a los partidarios del oscurantismo, de que no es posible que unos cuantos sobrepongan a la voluntad nacional. Los conservadores derrotados pedirán amnistía a González Ortega, de lo cual informará a Manuel Doblado. Anoche, a las 12:30, se me presentó el general Ayestarán como comisionado por Miramón, pretendiendo únicamente que se otorgaran garantías y sin exigir variación alguna en la marcha política de la revolución. Vino acompañado del embajador español y del ministro francés, y de Berriozábal. El presidente Juárez dará instrucciones a sus ministros para la ocupación de la ciudad. El 1 de enero de 1861, el ejército liberal hará su entrada triunfal a la Ciudad de México. Al ocurrir la intervención francesa, Miramón se unirá a Maximiliano. Y bien, entonces viene este episodio que se denomina Segunda Intervención Francesa. Recordemos que la primera intervención que tiene Francia en nuestro país, pues se da a raíz de la Guerra de los Pasteles, ¿no? Se da en ese contexto, es decir, recordemos brevemente, pues un pastelero francés ve afectado su negocio por los múltiples disturbios que hay en la ciudad, pide una indemnización, el gobierno se niega, pero él va con su embajada, los franceses mandan tropas y pues nos intervienen, ¿no? Nos intervienen militarmente. Esa es la primera intervención francesa. La segunda es la que vamos a ver a continuación. Bien, la situación económica del país es de quiebra, porque se dejan de pagar las obligaciones que se tenían con España, Francia e Inglaterra. Estas 3 potencias se reúnen en la Convención de Londres, donde se acuerda enviar tropas. Bien, nosotros le debíamos dinero a estos 3 países, producto de muchas cosas. Dinero que efectivamente pidió el mando liberal, dinero que pidió el mando conservador, que al final, pues bueno, hay que pagar porque se pidió en nombre de México y ni modo, ¿no? Pues hay que pagarlo. Pero después de todas las intervenciones, después de todo lo que había ocurrido, pues ahora pues lo que ocurre es que dejamos de pagar, ¿no? En determinado momento dejamos de pagarle el dinero a estas 3 potencias. Y entonces ellos se reúnen en Londres, lo que se denomina la Convención de Londres, y envían tropas militares a nuestros puertos. Entonces, vamos a ver que de manera posterior, ¿no? Dice, se firman, ¿no? Se envía al ministro Manuel Doblado y se firman los tratados de la Soledad, en donde se reconoce la deuda de nuestro país y el retiro de tropas, pero Francia viola los tratados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que España e Inglaterra dicen, bueno, efectivamente nos estás reconociendo la deuda, ¿no? Con una promesa de pago, y eso nos basta a nosotros para retirarnos, ¿no? Porque no queremos una guerra, no queremos una intervención, no queremos meternos en complicaciones. Los franceses violan
violan el Tratado de la Soledad y, ¿no? Y pues empiezan a avanzar hacia la capital, ¿no? Hacia la capital de nuestro país. Y entonces resulta que, ¿no? Lo siguiente. Dice, las principales batallas se dan en 1862-63, principalmente en Puebla. Para 1864 se consolida el Segundo Imperio Mexicano a cargo de Maximiliano de Habsburgo, quien ocupó el cargo de emperador hasta 1867, fecha en que fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Bien, recordemos esta segunda intervención francesa, pues es la donde se da la batalla del 5 de mayo. Las dos batallas importantes de esta guerra se dan en Puebla, ¿no? Recordemos que la primera, 1862, la ganamos, al mando de Ignacio Zaragoza estaba al mando, ganamos esa batalla, no pudimos acabar con la resistencia francesa, ¿no? Nos faltaron recursos, no pudimos perseguirlos y expulsarlos hacia el mar. Regresan con refuerzos en 1863 y en esta ocasión, pues sí vencen, ¿no? Vencen y toman la capital. Pero, ¿no? En 1864 decíamos, un grupo de conservadores mexicanos le ofrecen la corona a Maximiliano de Habsburgo. Le dicen que, por supuesto, necesitamos, el pretexto es que necesitábamos a alguien europeo para poder poner orden en nuestro país, ¿no? Alguien con experiencia para gobernar y que nos permitiera, pues, consolidarnos como país. En lo que sí estaban ciertos los conservadores es que teníamos un desastre, es decir, que nuestro país no tenía ni pies ni manos. No existía, o sea, estábamos como país porque el país estaba unido con alfileres, ¿no? No existía un consenso, no había absolutamente nada. Estábamos en un punto en el cual podía pasar cualquier cosa, ¿no? Nos podían volver a intervenir, nos podían volver a conquistar, etcétera, etcétera. Decíamos, desafortunadamente para Maximiliano, es fusilado en el Cerro de las Campanas en junio de 1867. En este episodio, en el cual Maximiliano es emperador de México, recordemos, es el segundo imperio mexicano, el primero se da con Agustín de Iturbide. Este es el segundo imperio mexicano, que dura 3 años, Agustín de Iturbide duró menos, y vemos cómo en ese momento, pues, hay dos figuras de autoridad. Benito Juárez es condenado de hecho, así se le conoce este periodo como la República Itinerante, porque Benito Juárez, pues, tiene que andar de aquí para allá, porque lo vienen persiguiendo las tropas francesas y los conservadores. Entonces, se asienta, ¿no? En esta parte muy norteña que hoy conocemos como Ciudad Juárez, que era el punto más alejado de nuestra frontera, pero que antiguamente se llamaba Paso del Norte, ¿no? Y que, pues bueno, era el punto más alejado. Desde allá gobernaba y desde allá coordinaba la resistencia. En este mapa vemos cómo los puntos rojos representan las zonas de ocupación francesa, lo cual nos quiere decir que, bueno, era mucha, pero que existía una gran resistencia de parte de los mexicanos en diversas partes del territorio. Vemos cómo aquí también existe un mapa del imperio de Maximiliano en 1865, ¿no? La división política. Y si somos observadores, podemos ver que hay estados que hoy ya no existen, ¿no? Se crearon nuevos territorios, nuevas demarcaciones, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, pues se fueron uniendo, ¿no? Se fueron metiendo unas con otras, se fueron fusionando y demás.
Bien, vamos a leer este artículo que dice muerte y desventura del emperador Maximiliano. Muerte y desventura del emperador Maximiliano. A su llegada a México, el 28 de mayo de 1864, el monarca austriaco se dio cuenta del nulo entusiasmo que despertaba su presencia. El 19 de junio de 1867, hace 146 años, llegaba a su fin una aventura que desde el inicio tuvo fecha de caducidad. El imperio de Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien era fusilado en el Cerro de las Campanas de Querétaro, junto a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. De esta manera, México cerraba el capítulo del Segundo Imperio, que en su etapa independiente. El primero, encabezado por Agustín de Iturbide, no terminó mejor. Si Maximiliano logró mantenerse 3 años en el poder, el consumador de la independencia apenas estuvo 10 meses, de mayo de 1822 a marzo de 1823, y también murió fusilado luego de ser aprehendido. El archiduque austriaco debió considerar este antecedente cuando aceptó la corona del Imperio de México, que le ofreció una delegación de conservadores, entre los que se encontraba Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Sin embargo, no lo hizo. El apoyo de Napoleón III de Francia, las bondades prometidas y quizá el deseo de gloria lo sedujeron. Y corría el año de 1863 y Benito Juárez gobernaba a las sombras, a salto de mata, itinerante, ¿no? Que es lo que decíamos, pues Benito Juárez tenía que andar a las vivas porque si no, apresaban, ¿no? Y si lo apresaban, pues iba a terminar fusilado, no había más. Algo debió pasar. Los historiadores relatan que pronto se enamoró de su nueva patria y les guiñó el ojo a sus enemigos con acciones de gobierno más próximas a la corriente liberal. Por ejemplo, abolió el trabajo infantil, canceló las deudas de los campesinos superiores a 10 pesos, prohibió cualquier forma de castigo físico, práctica común en la época, decretó que la fuerza obrera no podía ser comprada o vendida y terminó el monopolio de las tiendas de raya, que bueno, eso también todavía persistió hasta la revolución, ¿no? Hasta finales de la revolución. En las artes también impulsó la cultura mexicana y ordenó la construcción de museos. Los indios eran considerados un lastre para la estabilidad del país. Maximiliano, en cambio, los tomó en cuenta para su proyecto imperial y asumió una política conciliatoria. Relata Paulina Martínez, investigadora del Colegio de México. Lejos de redituarle en alianzas, todo esto terminó por dejarlo cada vez más solo en la inmensidad del castillo de Chapultepec, que eligió como residencia oficial. Si sus acciones contravenían a los intereses de las clases privilegiadas, la puntilla fue no haber derogado las leyes de reforma impulsadas por Juárez, que avalaban la tolerancia de cultos, siendo él un monarca católico, condición expresa para el emperador designado, y dispusieron la nacionalización de los bienes. Maximiliano no hizo nada para revertirla. A la postre, Francia retiró sus tropas estacionadas en México para concentrarlas en Europa, donde soplaban nuevos vientos de guerra. Los conservadores lo abandonaron y el Vaticano le cerró las puertas. El Segundo Imperio tenía las horas contadas, cercado por los liberales que no dejaron de ver a Maximiliano como un príncipe extranjero. Muerte y leyenda. El desenlace se precipitó en 1867. Napoleón III, además de repatriar a sus legiones, canceló el apoyo económico que brindaba al imperio, que salía de las propias arcas mexicanas. Sin soldados y sin plata, el archiduque apenas resistió el sitio de Querétaro, donde se pertrechó. Cayó prisionero el 17 de mayo y fue sometido a una corte marcial que lo condenó a morir fusilado el 16 de junio de 1867.
Sin embargo, el presidente Juárez aplazó 3 días la ejecución. Este lapso en este lapso recibió diversas peticiones de indulto para Maximiliano, que fueron rechazadas, entre ellas del poeta Víctor Hugo y José Garibaldi, uno de los unificadores de Italia. La emperatriz Carlota viajó a Europa para solicitar a distintos monarcas intercedieran por el archiduque, pero tampoco tuvo fortuna. En un intento desesperado acudió al Papa Pío XI para pedirle que extendiera un concordato, acuerdo entre un Estado y la Iglesia Católica, pero el pontífice no tuvo una respuesta clara. A partir de ese momento, Carlota perdió paulatinamente la cordura hasta ser declarada demente. En un acto benévolo de la razón ausente, ni siquiera se habría enterado de la muerte de su esposo. En México, la fecha fatal había llegado para el emperador, quien según las crónicas regaló una moneda de oro a cada uno de los militares que integraron el pelotón de fusilamiento. En un día tan hermoso como este, quería morir. Fueron algunas de sus palabras ese 19 de junio de 1867. De acuerdo con el acta de defunción expedida, Fernando Maximiliano José falleció en el Cerro de las Campanas a las 7:30 horas. Recibió 5 balazos en el cuerpo, pero fue aceptada su petición de no recibir impactos en el rostro en consideración de sus deudos. Tenía 35 años de edad, junto con él cayeron sus generales Tomás Mejía y Miguel Miramón, a quien otorgó la distinción de colocarse al centro. La leyenda ha dejado entrever una supuesta absolución de Juárez basada en el hecho de que ambos personajes eran miembros de la logia masónica, una especie de hermanos de culto. Abona a este supuesto que la princesa Sofía de Baviera, madre del malogrado emperador, se negara a reconocer a su hijo en los restos embalsamados que llegaron a Austria, luego de una travesía de 6 meses. En El Salvador vivió por aquellos años un personaje de modos aristocráticos, cuyo origen todavía sigue siendo un misterio. Justo Armas. Algunos piensan que se trataba en realidad de Maximiliano en búsqueda de una tercera patria. Los historiadores nunca han tomado esta versión en serio. Carta de Maximiliano al presidente Juárez. Fragmento. Próximo a recibir la muerte, a consecuencia de haber querido hacer la prueba de si nuevas instituciones políticas lograban poner término a la sangrienta guerra civil que ha destrozado desde hace tantos años este desgraciado país, perderé con gusto mi vida. Si mi sacrificio puede contribuir a la paz y prosperidad de mi nueva patria. Y bien, vemos cómo el pobrecito de Maximiliano, pues me lo engatusaron para venir a México, ¿no? Lo engañan en realidad, pero toda la situación se gesta para hacer una tragedia, porque Maximiliano era mucho más cercano a los liberales que a los conservadores. Pero, por ejemplo, pues también debemos decir que existió entre ellos pues una cercanía, ¿no? Entre Benito Juárez y Maximiliano. ¿Por qué? Pues porque ellos eran liberales. Eso se gestaba, o más bien, eso se usaba en Europa. En Europa ya no había tantos conservadores, o más bien el conservadurismo que existía en Europa, pues era bastante liberal, ¿no? Bien. Bueno, y ahí tenemos a los dos, emperador Maximiliano y presidente Benito Juárez. Por último, ¿no? Esta cuestión de república restaurada. Vencidos los invasores, se convocan a elecciones presidenciales para el periodo 1867-71. De los que sale victorioso Juárez. Las fuerzas políticas al interior del bando liberal se marcaron en las facciones juaristas, lerdistas y porfiristas. Bueno, ahí tenemos una imagen de Porfirio Díaz en la batalla del 5 de mayo. Debemos recordar que Porfirio Díaz es héroe de la batalla del 5 de mayo, un militar, según los referentes de sus allegados, bastante aventado, a veces imprudente.
Para el periodo de 1871-1875 se presenta Juárez como candidato y gana con acusaciones de fraude. Porfirio Díaz se levanta con el plan de la Noria, pero es derrotado. En 1872, Juárez muere y asume la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, lo que provoca que Díaz se levante con el plan de Tuxtepec, dando como resultado su victoria electoral en 1876, con lo que inicia el porfiriato. Pues bueno, compañeros, compañeras, eso es todo por el día de hoy. Con esto concluimos los contenidos que tienen que ver con con la asignatura de Historia de México 1 y seguramente pues nos vamos a estar viendo en Historia de México 2. Muchísimas gracias y hasta pronto.